Modo sincrónico. En el programa de hoy. ¿Cómo están? Hola, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a los problemas actuales de Latinoamérica. Muy bien, pues bien, el primer problema actual de Latinoamérica, y ustedes ya bien lo saben, lo conocen, lo han vivido, percibido, es el COVID, específicamente la variante Delta, que bueno, está causando estragos en Latinoamérica, entre otras variantes, porque también no crean que las variantes alfa, beta, gamma, lambda tampoco están siendo muy inocentes, que digamos. Y como pueden ver, pues esta es un anuncio de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que está comentando en esta fecha de julio de 2021 que están aumentando los casos de COVID en muchos países de las Américas en general. Entonces, pues bueno, a pesar de los esfuerzos de la vacunación y a pesar de el uso de cubrebocas, como claramente pueden ver, pues aún así sigue avanzando en terceras, cuartas, quintas olas la pandemia del coronavirus. Por otra parte, o más bien de manera paralela, pues ya hay proyecciones de crecimiento para Latinoamérica, más o menos, bueno, de cómo nos fue 2020 y cómo probablemente nos vaya en 2021. Ya hemos platicado un poquito sobre esto y a grandes rasgos es positivo. Como pueden ver, pues ha habido un crecimiento a lo largo de 2020. Digo, no está, somos nosotros la línea azul, es esta. Entonces, pues está quisquillosa, pero va con buen avance. Pero bueno, vean cómo en determinado punto, en determinado momento, pues se pone un poco paralelo el progreso del crecimiento, esto es el Producto Interno Bruto, el PIB, en esa comparación entre la eurozona, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero bueno, ya para estas alturas vamos a ver a lo largo del semestre cómo esto va ya aterrizándose como probables crecimientos para todas estas regiones, con probable acento en Estados Unidos. De ahí me voy ahí está, perdón. De ahí me voy pues, ¿qué más ha pasado en la pandemia en la actualidad? Pues que ha incrementado sustancialmente, evidentemente, el uso de estas entregas a domicilio. Voy a decir marcas, porque ¿por qué no? Uber Eats, Rappi, etcétera. No sé, Didi Food, creo que por ahí salieron algunos contextos de Latinoamérica, así como de México. Pero como pueden ver, pues tal cual hubo un repunte en cuanto empezó el confinamiento, y esto es, bueno, cada país de Latinoamérica tiene una línea diferente, incluyendo España, pero pueden ver en general que dependiendo cómo vayan llevando el confinamiento o el manejo de la pandemia, es el mayor aumento o no de búsquedas de entrega a domicilio en Google, que no necesariamente es igual a que se hayan contratado sus servicios tal cual, ¿no? Pero en general podemos ver que el interés en este tipo de servicios ha aumentado. Lo que también ha aumentado, y esto no es algo tan positivo, son las tasas de pobreza, precisamente a partir del confinamiento del coronavirus. Podemos ver de aquí la parte, bueno, quería remarcarles dos cosas. Uno es, bueno, distinguir un poco entre la pobreza general y la pobreza extrema. Vean cómo desde 2002 hemos tenido un descenso, eso es positivo, en las tasas de pobreza, tanto general como pues un poquito también a nivel raquítico, pero bueno, ahí va, de pobreza extrema, y más o menos teníamos un estancamiento desde 2012 hasta 2019 en cuanto a pobreza general, con con ligeras subidas por parte de la pobreza extrema, pero pues ya evidentemente 2019-2020, pues en la pandemia sí hizo sus estragos y sí aumentó
quizás no demasiado, quizás otra gráfica, de 30 a 33%, no puede parecer que no es demasiado, pero créanme ya decir que aumentó la pobreza a partir de la crisis de COVID en Latinoamérica, ya es decir algo, ¿no? Y aumentaron las dos, la pobreza general y la pobreza extrema. Bien. Hablando de esto, hay obras de arte que precisamente hablan sobre ese tema y que no es algo nuevo para nada en Latinoamérica. Ya hemos hablado que es algo que también caracteriza a Latinoamérica o la ha caracterizado. Aquí tenemos al artista Antonio Berni, grande artista, pero así de verdad grandísimo, con su personaje que se llama Juanito Laguna. Aquí pueden ver a Juanito Laguna bañándose en medio de latas. Inclusive hay una secuencia, una serie en medio de latas, sobre latas o con latas. Como pueden leer aquí, Juanito Laguna es un niño pobre de las grandes urbes latinoamericanas, no en particular de ninguna. Recuerden que Antonio Berni es argentino. Representaba a los chicos que viven en situaciones de pobreza, que habitan casas humildes o viviendas de chapa y cartón. Sus padres trabajan en fábricas o talleres, pero terminan desempleados. Su madre trabaja en la costura o limpiando casas. Pues claramente digo, y además hablando de la técnica de lo que hizo aquí Antonio Berni les decía que era un gran artista, exploró, tomó varios estilos y digamos aterrizó de manera muy latinoamericana, tanto el pop art, porque aquí está, no sé si lo alcanzan a ver, pero está haciendo uso de collage, recuperando precisamente lo que podremos pensar que es basura, con realismo social, ¿no? Entonces son dos vertientes muy diferentes que aterrizan muy congruentemente para identificar lo que platicábamos de la pobreza dentro de Latinoamérica. Vean cómo poco a poco se van juntando estos mundos aparentemente tan disímiles. Y de igual forma tenemos, pues, de acuerdo con la consultora de negocios Oxford Economics, pronosticaba que ahí va a haber una mayor deuda en estos años, un progreso de mayor deuda, como ya platicábamos en la sesión anterior, y de igual manera un débil crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? En general, podemos ver aquí hay varios, me puedo enfocar con México, en 2019 estaba por acá, con un crecimiento de 2%, en general la mayoría de las economías latinoamericanas estaban un poquito estancadas, pero, perdón, tengo que respirar, y bueno, pues se preveía que iba a haber un ligero repunte, pero el repunte tanto del Producto Interno Bruto así como de la deuda externa, ¿no? Entonces, y esto es, claro, antes del coronavirus. Y ya desde aquí Oxford Economics preveía que este tipo de mezcla entre mayor deuda externa en general en Latinoamérica con un débil crecimiento en general en Latinoamérica, pronosticaba que llegará varios gobiernos cercanos al populismo, porque iba a aparecer, recuerden que el populismo, por eso me gustaba mejor la segunda definición, buscaba o ofrecía una solución inmediata, una promesa de solución inmediata. Entonces, en este tipo de contextos, y más en el coronavirus, pues es mucho más fácil esperar y exigir una solución de una solución o una promesa inmediata. Y de aquí me voy a, vean el avance de cómo, digo, no es una marea rosa como ya había ocurrido previamente, con varios gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pero aquí pueden ver los que están en naranja y rojo. Los que están en naranja pues son nada más de izquierda, ¿no? Por ejemplo, como México. Y los que están en rojo son de extrema izquierda, como Venezuela, Perú, Bolivia, Nicaragua o Cuba. Esto es así, pero para que vean cómo poco a poco se va manchando, de acuerdo más o menos a lo que preveía Oxford Economics, los diversos países de Latinoamérica. Y es que en entre el año pasado, 2020 y 2021, la izquierda celebró varios éxitos en Latinoamérica, ¿no? Empezando, por ejemplo, con Luis Arce, que ganó Bolivia. Luis Arce había trabajado precisamente para Evo Morales. ¿Se acuerdan que Evo Morales, pues de repente tuvo un golpe de Estado porque se estaba ya religiendo mucho, quizás, y se autoexilió, inclusive fue recibido aquí en México como un destino en lo que veía a ver qué pasaba, y ya progresivamente pues se fue acudiendo a otros lugares, y ya se tranquilizó un poquito más la situación en Bolivia, y pues ya se pudieron proclamar o llamar a cabo más elecciones, y ya finalmente ganó Luis Arce, que finalmente pues es digamos entrañable compañero de Evo Morales.
De igual manera tenemos la victoria de Pedro Castillo en Perú. Pedro Castillo, que es un campesino y que al mismo tiempo es un maestro, que no perfilaba en la escena política de Perú, y versus Keiko Fujimori, que ya llevaba una dinastía con su papá también Fujimori como gobernantes de Perú. Ellos un poco más cercanos a la derecha, por así llamarle, en Perú. Bueno, pues gana Pedro Castillo en Perú. Y precisamente pues la pandemia, lo que les decía, ¿no? Como anticipaba un poco Oxford Economics, va incrementando esta polarización de gobiernos muy de derecha, por ejemplo, como Jair Bolsonaro en Brasil, así como gobiernos más de izquierda, como lo que está ocurriendo con Pedro Castillo, así como con Luis Arce. Y lo que pasa es que también recientemente en el primer discurso ya como presidente de Pedro Castillo, pues él promete, ¿se acuerdan?, no estatizar la economía, es decir, que el Estado no intervenga de manera pues importante o constante o relevante dentro de la economía, ni hacer política de control de cambio. Es decir, que él no piensa pues recuperar estas ideas que platicábamos de Raúl Prebisch, de la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces él tal cual solamente dice: solo queremos que la economía de las familias, sobre todo la de los menores ingresos, sean más estables y prósperas, nada más. Pero al mismo tiempo de que, pues, digamos, da este mensaje de que él sí es de izquierda, pero no va a moverle tanto a la economía, al mismo tiempo, pues, podemos recuperar o hacer un recuerdo de todos estos países. Aquí está un poquito más fácil. Todos los que están en rojo son de izquierda, los que están en verde, por ahí salpicadísimos, son de centro, y los que están en azul son de derecha o de centro derecha. Como pueden ver, pues va incrementándose la cantidad de países de izquierda en Latinoamérica. Tampoco estoy, atención, no estoy implicando que los países de los gobiernos de izquierda sean siempre necesariamente populistas, ni que tampoco los de derecha, centro derecha, sean necesariamente lo contrario al populismo, no tiene nada que ver. Pensemos en Trump, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que sí les quería comentar, que es muy importante que ubiquen los nombres de los gobernantes de Latinoamérica, porque los vamos a repasar constantemente a lo largo del semestre, ¿de acuerdo? Para que no los agarre y los agarre fuera de lugar. Bueno, pues ahí está rápidamente un repasito. Me voy a enfocar por ahora a los de izquierda, hablando precisamente de pues, cómo se está convirtiendo tempranamente Latinoamérica un poco más hacia la izquierda, precisamente a razón del coronavirus. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador en México, ya es una historia conocida, ya lo tenemos muy bien ubicado. Alberto Fernández, Argentina, peronista, pero el peronismo lo platicaremos después, pero digamos que es algo muy similar a... pues simplemente es izquierda, ¿no? Tal cual, y muy ya apegado a la sustitución de importaciones. Pedro Castillo, que ya platicábamos que acaba de quedar, como tal izquierda comunista, literalmente izquierda comunista. Miguel Díaz-Canel, que pues obviamente presidente de Cuba, muy alineado a los hermanos Castro previamente. Daniel Ortega, ahí sí, autonombradísimo dictador, no tiene ningún problema. Él mismo durante este año, platicaremos después de eso, pero pues estuvo persiguiendo a todos sus posibles opositores durante el 2020-2021. Y como pueden ver, pues ya está en el poder desde el 2007 y no ha querido soltarlo. Platicábamos a Luis Arce en Bolivia, cercano de Evo Morales, fue su ministro de Economía, y Nicolás Maduro, que sucedió, bueno, pues fue sucesivo, pues, a a Hugo Chávez. Bien, entonces nada más. Y bueno, sin duda, eso está clarísimo, su dictadura cada vez es más agresiva, pero tiene importantes alianzas con Rusia, Irán y Turquía y China. Ahorita vamos a comentar también sobre eso. Y precisamente acerca de estas alianzas, y hablando de Nicolás Maduro y de la situación en Venezuela, pues China pues daba constantemente préstamos, ¿no? De repente China como que giró hacia Latinoamérica y vio grandes posibilidades para el mercado latinoamericano, pero progresivamente desde 2015 ha dicho, creo que no es buena idea. Son muy poco estables, cambian de régimen de izquierda a derecha muy volublemente. Entonces, hasta que en 2020, y también un poco a raíz de la pandemia, pero vaya, no podemos jugar que fue a partir de la pandemia, porque ya iban progresivamente eliminando sus préstamos. Es decir, lo que platicábamos antes,
No solamente el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional dan préstamos a países, también otros países, China, Estados Unidos como tal directamente, pero aquí en este caso muy particular y muy exacto, China pues ya dijo no me interesa estar prestando, pero eso no quiere decir que no le interesa Latinoamérica. Claramente podemos ver que ha incrementado su inversión directa, es decir, no quiere mantener al país, mantener al gobierno como tal de una manera u otra, sino más bien quiere acercarse, un poquito lo que hacía también Estados Unidos, ¿no? Acercarse directamente a los bienes, a las empresas, tener sus empresas propias, tener sus bancos propios y pues con mayor, digo, progresivamente, con mayor frecuencia, hemos visto que ha habido un aumento de la distribución de la inversión extranjera directa a China, específicamente, en Brasil, en Venezuela, les platicaba antes que pues, tenía también nexos con China, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, y hay ligeramente una cosa de nada México, ¿no? Que ni siquiera vale la pena mencionar, en este caso hablando de la cuenca amazónica. Pero algo bien importante es que la mayor parte de las inversiones en extranjera directa se están enfocando muy claramente en agricultura, metales, hidrocarburos, que casualmente son las tres cosas que están degradando más el medio ambiente. Y es que hablando de eso, pues tenemos serios estragos en el medio ambiente, ¿no? Sería nuestro segundo problema latinoamericano. El primer problema fue el coronavirus. Segundo, bueno, primer problema y medio, la pobreza. Segundo problema, los problemas del medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo la megasequía en Chile, que ocurre desde 2010. Vean cómo progresivamente la línea roja es el aumento en grados centígrados de la temperatura en general en Santiago. Pero bueno, de todas maneras esto permea a lo largo de todo Chile. Vean cómo atrás se puede ver una laguna que poco a poco se va haciendo más chiquita. Y pues es que es bastante grave lo que está pasando específicamente, bueno, en todo el mundo, evidentemente, pero por ahora nos vamos a meter nada más con Latinoamérica y lo relacionado con el cambio climático. Y aquí, de acuerdo con Lu et al, dice que es posible que no estemos enfrentando una megasequía así ocasional, rara, como de vez en cuando puede ocurrir, sino que esta sea una nueva realidad, porque por la frecuencia con la que está ocurriendo, frecuencia y gravedad con la que está ocurriendo la misma. Y es que para 2040 se proyecta a Chile como uno de los 30 países con mayor estrés hídrico, es decir, que no hay agua, si se mantienen las condiciones actuales. Y pueden ver pues aquí cómo está cercano a lo que antes era un río precisamente ahí en Chile. De igual manera, no les voy a leer todo el cuadro, pero aquí lo importante es, enfóquense en los colores rojos, ¿no? Aquí pueden ver que en el escenario actual hay algunas presas que están con carencias de agua, con déficit de agua, y como con el cambio climático se pronostica, se espera que en 2030-2060 haya más presas con déficit de agua, lo cual evidentemente es negativo en todos los sectores, ¿no? Económico, social, etcétera, ¿no? Salud. Y es que pueden ver claramente cómo cada presa, es decir, estas son las presas que están en Chile, pues no están en 100% de agua las presas en Chile, ¿no? Y esto es en julio 2020, habrá que ver cómo evoluciona en 2021. Y de igual manera, pero bueno, pueden ver claramente cómo desde 1920 hasta el 2020, es decir, más o menos 80, no, es cierto, 100 años, perdón, en matemáticas, cómo ha bajado de 800 milímetros de lluvia hasta más o menos, bueno, más bien menos de 600, 400 y algo, 500 y algo. Entonces, vaya, enfóquese nada más a que la línea roja va descendiendo y eso es negativo. Esto es una región que se llama Curicó en Chile, pero bueno, lo mismo pasa para Santiago y en general para varias regiones de Chile. Y hablando de lo mismo, precisamente, otra preocupación en Chile es el derretimiento de los glaciares de Palcachoa, ¿no? Aquí tenemos una laguna que pues ya se estaba desbordando, inclusive tuvo la necesidad de llevar esos tubos para precisamente ir drenando el agua y pues supongo reutilizarla o reubicarlas en lugares donde son necesarios, pero aún así tampoco es positivo que los glaciares se estén derritiendo. Y es que no nada más es un problema de Chile. En general, toda la sequía, pues pueden ver, simplemente vean, ¿no? Cómo hay poquitos azules, como debería ser más, que son los lugares en donde, sobre todo en el Amazonas, donde debería haber más lluvia y cómo en realidad se está acercando a muy poca humedad en varias regiones de Sudamérica. Aquí pueden ver nada más para un
una pequeña imagen de lo que está pasando. Pueden ver esta presa, este lago que está en Brasil, y a partir de esas imágenes que amablemente nos comparte la NASA, pueden ver cómo pues está reduciendo el tamaño precisamente a partir de la sequía. Una de un año y otra de otro año, lo mismo, claramente no podemos decir que estamos aislados de eso. En México está ocurriendo exactamente lo mismo. Aquí tenemos una presa, precisamente me confundí en San Benito por la presa, y es que en 2020, pues 85% del territorio mexicano enfrentaba condiciones de, perdón, 2021, de sequía de acuerdo con la NASA, y se trata de una de las sequías más intensas en décadas en lo que respecta a México, ¿no? Y también pueden ver, pues, cómo se está conformando estas zonas muy, muy secas, precisamente hablando de la sequía. Y es que, pues, digamos que no se nos da gusto, porque así como hay sequías, también hay inundaciones. Aquí, por ejemplo, en el Chaco argentino, que es una región de una municipalidad de Argentina, pues, estaba caracterizada por estar en sequía terrible, pero ahora en este verano 2021 sufrió enormes y graves inundaciones. Y es que vean cómo estaban las ternas. Recuerden que Argentina, pues también de todo lo que se dedicaba, de lo que decía Raúl Previch que había que exportar, una de esas cosas era ganado. Pero el ganado pues no está en mejores condiciones porque no hay plantas casi, porque no hay agua casi. Entonces eso también está, vean cómo todo está conectado. Si hay cambios tan graves, tan drásticos por el cambio climático, pues también eso afecta al empleo, a las exportaciones, a la pobreza, al desarrollo humano en general, ¿no? Y se vuelve algo cíclico. Vean cómo quedó esta región de Chaco en Argentina, precisamente pues ya inundada, y es que pues es una cosa o es la otra, ¿no? Y también fue muy grave y fue necesario declarar una emergencia, como de igual forma hubo en Perú en este año, en febrero, inundaciones terribles. También se declaró zona de emergencia en esta región que se llama Madre de Dios, en Perú, y pues sí, todo estaba inundadísimo también, y también evidentemente regiones en Perú que también estaban experimentando sequía. Y de igual forma, así como también les platicaba que estábamos experimentando sequía, de igual forma aquí abajito, no hay que ir muy lejos, en Plaza Lago de Guadalupe, en el Estado de México, en Atzapán y Tlalnepantla, pues ha habido tremendas inundaciones por las lluvias tan intensas que han ocurrido. Vean cómo los carros se quedan pues allí atrapados tal cual en la inundación, ¿no? Es muy, muy grave porque además son muy intensas y muy rápidas. De ahí nos vamos a, pues, ¿qué se puede hacer al respecto? Inversión sostenible para, bueno, post-coronavirus, precisamente para recuperar, digamos, como inversión verde, si lo quieren ver así. A nivel global se ha invertido 19.2% del PIB del mundo completo, lo cual pues no es demasiado, pero bueno, América Latina y el Caribe se queda súper, 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 súper corta, con apenas 2.2%, pero es que claro, también, o sea, ¿cómo? Ya les estoy ofreciendo como un gran panorama. ¿Cómo vamos a estar derrochando dinero en inversión verde si apenas pues, tenemos gravedad en pobreza, no estamos saliendo del coronavirus, etcétera? ¿Sí me explico? Pueden ver cómo claramente es algo muy, muy complejo, muy intrincado, los problemas actualmente en Latinoamérica. De igual manera, quería recordar ahora esto con, la parte positiva, si lo quieren ver así, relacionado con el arte. Big Muniz es un artista brasileño que precisamente hace arte con basura. Él pues no le interesaba de repente acercarse tanto al arte, pero en versión cortísima, de buenas a primeras, se encontró con estos basureros en Brasil y decidió pues reciclar un poquito de ello y conforma y crea y recrea estas grandes obras de arte con basura. Aquí pueden ver, no sé si se alcanza a ver mucho el detalle, pero estas son piececitas como de plástico, de juguetitos, que va acomodando estratégicamente para recrear estas imágenes, ¿no? Eso es lo que más hace. Igual aquí el mundo entero recreado con pedacitos de basura de diversos tipos y formas, así como luego les voy a preguntar, es una escena recreada con chocolate, literalmente chocolate líquido, Billy vulgarmente, a ver si ubican más o menos quién es. Action painting, nada más les voy a decir. Y igual otra escena también del arte clásico europeo, también recreada con basura, ¿no? Pues de repente uno ve la imagen, pero pueden ver por aquí las latas de basura y un poco de objetos oxidados y corroídos por acá,
para que se den una idea de cómo pues, efectivamente está creando arte con basura. Y por otra parte, otro brasileño que se llama en este caso Ernesto Neto, y me gustó mucho esta definición, une el espacio social y mundo natural, invitando a la interacción física y experiencia sensorial. Yo diría más que el mundo natural, más que unir el mundo natural, más bien está recreando el mundo natural. Algo así muy orgánico, muy extraño, un poco extrafalario, pero que cambia un poco la forma en la que nos relacionamos con el entorno, con nuestro espacio social, y nos crea con ese cambio, nos crea una experiencia sensorial muy interesante, ¿no? Pueden ver acá estas redes, estas mallas, por eso le decía que es muy orgánico, recuerda de repente a plantas o a raíces, por ese lado la parte natural, y de igual forma, bueno, insisto en que él crea espacios sensoriales, ¿no? Y sobre todo busca una experiencia de comunidad, que la gente nada más, como si estuviera haciendo un picnic, ¿no? Llegue, se relaje y viva de una experiencia diferente. Y como pueden ver por sus caras, pues claramente es una experiencia muy disfrutable y que lo saca uno de la cotidianeidad. Y por otra parte, hablando de protestas, platicábamos en el video anterior, protestas de Chile, protestas en Colombia, pues no nada más en esos países ha habido protestas desde 2019 a 2020, sino también en Cuba. Como pueden ver, miles de cubanos, de acuerdo con el New York Times, denunciaban mi condición de miseria en las protestas más numerosas en décadas, y es que eso es altamente inusual. Voy a aterrizar un poquito también esto. Primero, pues si bien es por la condición de miseria que se están quejando y están ocurriendo las protestas, por una parte, ya había ocurrido este mismo año una Asamblea General de la ONU en la cual se votaba en contra del embargo a Cuba. El embargo es que, digamos, Estados Unidos no deja que nadie intercambie económicamente productos, haga negocios como tal con Cuba, ¿no? Versión corta, y tampoco le da nada a Cuba, ¿no? Prohibidísimo todo a Cuba, todo. Entonces, pues pueden ver que estuvieron 184 a favor, que eso es que prácticamente la mayoría del Consejo de la Asamblea General, 2 en contra, podemos suponer que uno es Estados Unidos y el otro va a ver quién es o quién fue, y 3 abstenciones, también seguramente socios de Estados Unidos. Pero entonces, en este mismo contexto en donde, y también comentaba el profesor sobre este hecho de cómo pues retaba un poquito a Biden a que fuera un poco más humanitario y quitar el embargo a Cuba para que no ocurrieran esas protestas. De esa misma forma, así como López Obrador lo invitaba a quitar el embargo, él contestaba que pues esto es solamente el comienzo, ya que Biden busca imponer nuevas sanciones contra Cuba, precisamente para que pues, el gobierno, y tal cual ha habido actores de Estados Unidos que lo han comentado, que se levanten en armas en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, ¿no? En este caso particular. Y hablando precisamente de estos cambios ideológicos a favor o en contra precisamente de lo que pasa en Cuba, hay un artista que se llama Lázaro Saavedra, también cubano evidentemente, creó esta obra que se llama Detector de Ideologías. Es una obra electrónica muy interesante porque tú te acercas, aquí está el sensor, y pues es un poco chistoso, ¿no? Porque entre más te acercas, cambia tu ideología, ¿no? Si estás un poco lejos, no tienes problema, estás un poquito más cerca, tienes una ideología problemática, estás todavía más cerca, tienes una ideología contrarrevolucionaria, es decir, que está en contra de la revolución, y si ya estás súper cerca, eres un diversionista, que es un término pues un poco técnico inventado en la zona cubana, precisamente para identificar a las personas que pensaban diferente o que pensaban un poco más cercano, una ideología cercana a Estados Unidos, no a la parte occidental o a la parte que no es propia de la Revolución Cubana. Platicaremos de eso también próximamente. Y bueno, por mi parte es todo, sean ustedes muy felices. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video o en la clase, lo que pase primero. Gracias. Todos seamos felices.